que es la puerta de la rebelión. ¿Se acuerdan? La puerta de la rebelión. La voy a poner aquí en chiquito. Estamos hablando del lado sur, ¿cierto? Sí, del lado sur estábamos hablando ahorita sobre este tipo de, esta puerta que corresponde, creo que es la segunda puerta, ¿verdad? Ok, hay tres parábolas que vamos a estudiar aquí. La primera parábola que entra en ese supuesto es la parábola de la levadura. Esa es la primera, son tres. Si Dios nos lo permite alcanzar las tres, las veremos, si no nos detenemos donde tiene que ser. Mateo 13:33, por favor. Mateo 13:33. Ya acomodaron el reloj, ¿verdad? Muy bien, gloria a Dios, perfecto. Pues bueno, tener siervos que están atentos de todo lo demás. Ok, bueno, vamos a leerlo. Vamos por favor a Mateo. Mateo 13. Y hemos estado estudiando esto y lo vamos a seguir estudiando. Y te aseguro, para que no te sorprenda, la palabra no es una palabra de confusión, ni es una palabra que traiga algunas situaciones que no vemos. Simple y sencillamente, esto de estudiar la palabra es como, te voy a explicar. Vamos a poner a un niño que entró a primero de primaria y le enseñan la A, E, I, O, U. Y ese es un universo para ese pequeño. ¿Cierto? 1, 2, 3, hasta el 10. ¡Wow! Son números. ¿Sí? Ya no hablo de aprendérmelos en inglés, hablo nomás en español. ¿Sí? Pero sucede que cuando pasa a segundo, se da cuenta, o tercero, o siguiente grado, nivel, se da cuenta que hay A, B, C, D, y empieza todo el abecedario. ¿Hay confusión ahí? No hay confusión, todo está coordinado. La única situación es que no puedo enseñarle A, B, C, D porque tengo que enseñarle primero A, E, I, O, U. ¿Sí me doy a entender? Así es esto. En el crecimiento espiritual, primero tenemos que empezar a conocer lo que es la sangre del Cordero. ¿Se acuerdan de los tres elementos? Sangre, fuego y agua, pero tengo que saber qué es la sangre, qué es el fuego y qué es el agua. Porque si las conozco como tales y no las aplico, pues entonces no estamos siendo purificados como tenemos que ser. ¿Sí? Pero una vez que sabemos que hay sangre, fuego y agua, bueno, empezamos a entrar a otro nivel donde sabemos que hay un candelero, que hay una palabra, que hay un Espíritu Santo. ¿Está la palabra en el atrio? Sí está la palabra, pero no la profundidad que está en el lugar santo. Y no tiene nada que ver una cosa en contra de la otra. ¿Sí? Pero conforme vamos creciendo en el conocimiento, vamos madurando y podemos ver esta misma parábola, la podemos ver en un nivel diferente. Es por ello que dicen, no es que cada quien interpreta, no, es que el Señor te muestra cada vez que estamos estudiando y vas creciendo y madurando, la misma parábola te la va enseñando de una manera distinta. Llegamos al grado en donde te ponen, no sé, por ejemplo, A o 1Y, ¿sí? Matemáticas, ¿verdad? Y dices, ¿qué tiene que ver las matemáticas con los números? Bueno, todo vamos creciendo, pero cuando llegas a esta estatura, ya no se te complica como si te lo enseñaras desde primero. ¿Vamos bien? Ok. Bueno. Ok, vamos a leer, por favor, Mateo 13, del 31 al 35, si no me equivoco. ¿Dónde está? Perdí. Mateo 13. Perdón, del 33 al 35. Voy a poner en la mano con el. ¿Vamos bien? Bueno, vamos al 33. Dice, el puro 33 vamos a leer ahorita. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ok, aquí hay una estatura interesante. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? Primero, ¿qué había? Una levadura, dice otra vez. Dice, otra palabra Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. ¿Que qué? Que tomó
¿Una qué? Una mujer, dice aquí. Y luego dice que escondió. ¿En qué? En 3 medidas de harina. Y luego, hasta que todo fue leudado. ¿qué significa que todo fue leudado a que lo unió? ¿Sí? Es como cuando nosotros hacemos pasteles, ¿verdad? Ponemos los ingredientes, los unimos y luego le echamos la levadura, ¿sí? Y mezclamos todo para que todo pueda hacerse lo que se tiene que hacer con eso, ¿cierto? Aquí vemos algo muy interesante porque vamos a ir aprendiendo lo que el Señor nos quiere hablar, ¿ok? Bueno, importante, estamos hablando de la rebelión. En esta puerta estamos hablando, la segunda, si no me equivoco, es de la rebelión. ¿Qué es la segunda? No recuerdo, no me acuerdo ahorita exactamente si es la segunda o no, pero ahorita les digo. Del lado sur es la que quiero que veamos. Estábamos del lado sur, vimos. Sí, sí, ¿verdad? No, es la primera. ¿Es la primera? Oh, ok, gracias. La palabra, sí, porque primero la palabra Dios, la venganza está en un lado y ahora en el lado sur es la primera puerta. Ok, perdónenme. Aquí es rebelión. Ok, fíjense qué interesante está esto. Ok, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Tenemos que buscar la utilidad de la palabra. ¿Quién está metiéndose en línea para estudiar lo de las puertas de Nehemías? Las puertas de Nehemías. Bueno, ahorita es Nehemías, el estudio de Nehemías y hemos visto las puertas. ¿A cuántos no le encuentran aplicación a las puertas de Nehemías? O sea, si nosotros la estudiamos, tenemos que buscar la aplicación de ese estudio, porque todo tiene una aplicación a nuestra vida, ¿sí? Entonces tenemos que buscar qué aplicación tiene. Está muy intenso lo que estudiamos, pues está intenso, pero si tú te pones a orar y dile, Señor, quiero escuchar esto y quiero entenderlo, el Señor abre nuestro entendimiento para comprenderlo, ¿ok? No está tampoco tan complicado, creo yo, pero bueno, ok. Sinónimo de levadura. El sinónimo de levadura es pudrir, es morir, es un sinónimo de levadura. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La levadura. ¿Cuál es el propósito de la levadura? Hacer crecer, ¿verdad? Ok. Entonces, leudo o leudar, que viene del latín, significa levantar. Entonces, ¿cuál es la intención de la levadura? Levantar. ¿Qué va a levantar? Bueno, ahorita vamos a ver el tipo de levaduras. Hay 2 tipos de levadura que dice la palabra. Aquí está hablando de la levadura. Hay 2 tipos. ¿Cuáles son los 2 tipos de levadura? La activa y la... o sea, ¿en la cocina o en...? En la palabra. Entonces no. Buena. ¿Hola qué? Levadura buena y levadura mala. Así es. Buena. ¿Qué quiere decir la cocina? Para el pastel, para el... Sí, es que chef, no que no sepa, ¿verdad? Ok. La levadura, hay levadura buena y levadura mala. Lo que vamos a estudiar aquí es la levadura buena. Pero vamos a mencionar cuál es la levadura mala, porque en la Biblia habla de las 2 levaduras. ¿Sí? Ok, la levadura mala la encontramos así rapidísimo. Vámonos a Gálatas, nomás para mencionarla, no dejarla así nada más, que no es el tema que nos interesa, porque aquí en este pasaje está hablando de la levadura buena, no de la mala. Sin embargo, en Gálatas 5:9, vemos, dice, por tanto, procuremos también... No, me equivoqué, perdón, estoy leyendo otra. ¿Si alguien lo encontró? ¿Qué dice? Me equivoqué, perdón, sí. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gracias. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? En Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ahí está hablando, si ven todo el contexto, perdón. Esa es mala. Si leen todo el contexto, se los dejo de tarea en Gálatas 5, vamos a ver que está hablando de algo incorrecto. Hipocresía y mucho tipo de cosas que un solo granito de levadura va a leudar toda la masa, va a contaminar toda la masa. Está hablando de situaciones equivocadas. En Primera de Corintios, creo que ahí estaba yo, rapidísimo así nomás para mencionarla. Primera de Corintios 5:6. ¿Sí? Primera de Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura
leudo toda la masa, está hablando en relación a lo mismo, ¿sí? Habla de jactarse, de cosas, no está hablando de la correcta. Y bueno, otra, ahí en Lucas encontramos otro rapidísimo. Digo, nomás quiero mencionarla, no es algo que me voy a meter, pero quiero que lo conozcamos. Lucas 12. Lucas 12:1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas o a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Estaba hablando aquí de la levadura mala, que era la levadura de los fariseos. Yo sé, yo conozco, yo puedo, la experiencia, bla, bla, bla. Esa es la levadura que hablamos de levadura mala. La levadura buena, vamos a verle de la levadura buena. Ok, fíjate bien. En la Biblia habla en el Antiguo Testamento, en los sacrificios que se hacían y las ofrendas que se hacían, hablaba sobre, mezcla algunas cosas que ahorita vamos a ver, que es el pan, el aceite, el vino y algunas cosas que vamos a ver ahorita. Pero yo pregunto, en la Biblia habla del pan sin levadura. Pregunta, ¿el pan sin levadura sigue siendo pan? Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el pan con levadura y el pan sin levadura? Con lo que aprendimos hasta ahorita. Ok, a ver, ¿alguien más? Va bien, pero ¿qué significa levadura? Ok, la levadura significa levantarse, significa crecer, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el pan sigue siendo pan con levadura o sin levadura, porque hay pan sin levadura, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver. Pero el pan sin levadura sigue siendo pan. O sea que nosotros como cristianos, si no dejamos que la levadura entre nosotros, ¿sí? Nosotros seguimos siendo cristianos, pero no vamos a crecer. Esa es la diferencia entre una cosa y otra, ¿sí? Y cuando dejamos que la levadura, que es la buena levadura, porque podemos dejar que la buena o la mala levadura trabaje en nosotros, vamos a crecer. ¿Estamos de acuerdo? Pero seguimos siendo pan. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a estar ahí bien. Ok, entonces, seguimos. Levadura. ¿Qué representa la levadura? La levadura representa el poder de resurrección de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia que existe entre Jesús y Cristo? ¿Estamos de acuerdo todos? Es la diferencia entre Jesús y Cristo, ¿sí? Que cuando Él muere, por eso le llamamos Jesucristo, porque estuvo en todo el camino humillado y luego fue exaltado. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué es la harina? La harina, o lo que estamos hablando del pan, sí es figura del cuerpo de Cristo. Lo hemos visto en muchos pasajes donde habla de esta situación. Entonces, cuando la levadura, que es el poder de la sangre que nos resucita, que nos transforma y nos vuelve nuevas personas, ¿sí? Penetra en nuestro cuerpo, ¿qué ocurre? Tenemos que crecer. Tenemos que crecer. ¿Sí? Empezamos a ver cosas que antes otras personas no veían, ¿sí? O que ni yo mismo veía, porque esa levadura me hace crecer. ¿Vamos bien? Ok, entonces, pregunta, la rebelión que hizo que perdiera Adán y Eva. Hay dos cosas que perdió Adán y Eva cuando ellos decidieron pecar, y el pecar es una rebelión porque iba en contra de la instrucción que se le dio, ¿sí? Y dice la palabra que hay dos cosas. Uno, perdieron la imagen y la semejanza, porque pecaron. ¿Estamos de acuerdo? Y dos, la vida. ¿Por qué? Porque perdieron la vida, porque entró el pecado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok, entonces, vamos por favor al Juan. A Juan 15, por favor. Juan 15, 4. Ya lo habíamos estudiado, este pasaje de Juan. ¿Sí? Juan 15, 4. Amén. Dice la preciosa palabra del Señor: permanecer en mí, yo en vosotros. Como el pámpano, lo acabamos de ver esta semana,
no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece la vid. Así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Ok, entonces aquí me está hablando de un pámpano. ¿Estamos de acuerdo? Lo vimos ahora en la semana. ¿Se acuerdan que vimos el pámpano? Sí. Ok, seguimos. Entonces el 5 dice, yo soy David. David. ¿Quién es David? Jesús. Él es David. ¿Luego qué dice? Vosotros los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Frutos. ¿No? Pues las ramitas, ¿no? Ajá. Estos son los pámpanos. Esta es la vid. ¿Están de acuerdo? Entonces dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros. Luego dice, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Seguimos. Lleva mucho fruto. Dice, no me quedé, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ok, ahí vemos la situación. Lo importante para esta planta, por decirlo de alguna manera, ¿qué es? ¿El fruto? David. ¿Los pámpanos o la vid? David. Es la vid. ¿Quién es la vid? Dice el Señor que es la vid. Ahora, ¿puede haber otra vid? No. Digo, si estamos hablando de la palabra no, otra vid puede haber ¿qué? Pues a lo mejor el dinero, a lo mejor la estabilidad, puede ser otra vid, que nosotros dependemos de eso. Entonces dice, si ese pámpano no está pegado a la vid que es la correcta, que es él, entonces nosotros estamos fuera de cobertura. ¿Vamos de acuerdo? Sí. Entonces, el plan de Dios es que nosotros estemos bajo esa cobertura. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Eso ocurrió. Si yo te pongo otra vid que se llama rebeldía, ellos se fueron a la vid de la rebeldía, entonces ¿qué perdieron? No dieron el fruto que tenían que dar. Cuando tú y yo no estamos pegados a la vid, que tenemos que estar pegados, no vamos a dar el fruto. ¿Y se acuerdan? Jesús, ¿por qué va a venir? Por el fruto. Por el fruto. No va a venir por la vid porque la vid es él. No va a venir ni siquiera por los pámpanos, va a venir por el fruto que están dando esos pámpanos. ¿Vamos bien? Entonces, es lo que estamos aprendiendo, que es lo que el Señor nos está hablando. Ok, fíjense bien. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, que ahorita vamos a ver adelantito, habla de algunos ingredientes para poder hacer, ¿sí?, los sacrificios. Y incluye algunos ingredientes. Ingrediente que incluye es pan, incluye carne, incluye aceite e incluye vino. Son los 4 elementos que podemos ver en el libro de Números, que ahorita vamos a llegar a él, de 4 ingredientes que tenían que tener. ¿Qué es el pan? El pan significa consumir, vencer, hacer guerra. Eso significa el pan. La carne, ¿qué significa? La carne significa ser alegre, anunciar, publicar las buenas nuevas. ¿Sí? En el sacrificio tenía que tener un balance y ahorita vamos a ver ese balance que tenía que tener. Ok, bueno. En el libro de Números encontramos que hay pan con levadura y pan sin levadura. Ok, si hablamos de Jesucristo como el pan, ¿cuándo Jesucristo se convirtió en un pan con levadura? ¿Y cuándo era un pan sin levadura? Cuando resucitó se hizo un ¿qué? Pan con levadura. ¿Y cuando estaba en la tierra era un pan? Sin levadura. Sin levadura. Fíjense bien, qué interesante. ¿Cómo? ¿Por qué? Ok, porque cuando Él resucitó es cuando Él pudo crecer en Cristo por la gloria. A eso es lo que voy a explicar. Ahí va, fíjense bien, ¿eh? Hay una gloria que es la gloria no engendrada. ¿Cuál es la gloria no engendrada? O sea, que no fue creada. La gloria del Padre. Esa es una gloria que no es engendrada, que no fue creada. La gloria de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra era una gloria engendrada. La engendró el Padre para cuando Jesús estuviera aquí. ¿Vamos de acuerdo? ¿Sí me dieron a entender en eso? Ok. Entonces, cuando Jesucristo muere y resucita, Él resucita por la gloria del Padre, que es la gloria no engendrada, y es cuando Él crece.
O sea, que al principio para nosotros poder tener esa levadura y poder crecer con esa levadura, primero tenemos que caminar por el camino humillado, por el camino crucificado, para después poder caminar por el camino exaltado. Muchos de nosotros queremos caminar por el camino exaltado, pero no por el humillado. Empezar a dejar cosas en nuestras vidas, empezar a hacer eso. Muchos queremos caminar nada más ser reconocidos, más no caminar por el camino crucificado. Pregunta. Oye, no me pregunto. Eso quiere decir que no queremos estar en los montes y no queremos estar en el valle. Es exactamente lo mismo. Ajá, nos gusta ser reconocidos. Es como Jesús. Jesús tuvo que venir, ¿sí? El Hijo de Dios tuvo que venir y se humilló. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que en este caso lo estamos ejemplificando como pan sin levadura. Y se humilló, y cuando Él resucitó, para poder resucitar y tener la gloria no engendrada del Padre, tuvo que humillarse y caminar por un camino crucificado. Ser despreciado, no ser amado, ser escupido, ser crucificado, todo eso tuvo que pasar. O sea que para que tú y yo podamos crecer en Cristo Jesús y que la levadura de Cristo Jesús haga un efecto en mí, ¿sí? Vuelvo a repetir, ¿sigo siendo pan? Sí, pero si quiero ser el pan que el Señor quiere que yo sea, necesito caminar por ese camino crucificado. O sea, básicamente tenemos que morir. Tenemos que, así es, tenemos que aprender a morir. ¿A morir a qué? A cosas que tú y yo a veces no estamos dispuestos a morir. A morir a nuestras comodidades, a morir a nuestros gustos, a morir a muchas cosas que nosotros todavía como cristianos aún han pasado los años y seguimos con ellas. Y eso seguimos siendo pan, pero no hay levadura. Es más, me atrevo a decir que a veces nos apegamos más a la levadura del mundo que a la levadura que el Señor nos está ofreciendo. Entonces, estamos creciendo en el mundo, sí, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque es hacia abajo, pero en el Señor no. Pregunta. ¿Sí vamos bien? No quiero que quede ninguna duda. Lore. Ya te había visto, Lore. Sí, ya me vio. Una pregunta. Lázaro resucitó. ¿Con qué gloria resucitó? Con lo que hemos aprendido hasta ahorita. Ok. ¿Alguien más? Dime. ¿Cómo resucitó Lázaro? ¿Con la gloria? ¿Cuál de las dos glorias que vimos ahorita? ¿Alguien opina lo del contrario? ¿Qué dice? Que Lázaro resucitó. ¿Con qué gloria resucitó? es que hay dos caminos de lógica y tú puedes decir cuál es correcto. Uno es que resucitó con la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque se murió completamente y se murió y pues entonces fue con el Padre. Entonces igual como Jesús se fue de la vida, regresó con esa gloria. Pero también se puede decir que porque era mientras Jesús estaba actuando con su gloria de pan sin levadura, que se levantó con eso, porque era el milagro de Jesús con esa... Ok, está buena la deducción, pero ahí les va. Ahí va, está bien la deducción, pero ahí va. Fíjense bien. Cuando murió Lázaro, Lázaro murió y resucitó con la gloria engendrada. Le voy a decir por qué. Porque murió. Y si fuera la gloria no engendrada, no volvería a morir. Jesucristo murió en la cruz y murió con la gloria, ¿sí? No engendrada. ¿Por qué? Porque Él ya no va a volver a morir. ¿Cuándo volvemos nosotros a tener? Yo me muero ahorita y el Señor me resucita, yo resucito con la gloria engendrada de Jesús. ¿Me doy a entender? Pero si yo ya me morí, me fui con el Señor, entonces estoy resucitando con la gloria no engendrada del Padre. No sé si me estoy dando a entender. Pero entonces, cuando aceptamos a Cristo Jesús, Ajá. que vivimos muertos y nos da vida nuevamente, Recibimos la gloria engendrada de Jesús. Porque tú todavía estás aquí. ¿Sí me entienden? Hasta que nosotros lleguemos a la presencia del Señor, tendríamos esa levadura, nos permitirá llegar a la presencia del Señor, que es la gloria no engendrada, porque es la gloria del Padre. No sé si me estoy dando a entender. el aceptar a Cristo Jesús nos hace pan. ¿Sí? O sea, no somos nada. Y cuando aceptamos a Cristo Jesús somos pan. Ajá. Y la levadura van a ser La levadura. el fruto. ¿Es el fruto de nosotros lo que va a dar la levadura? La levadura, acuérdate que el Señor viene por el fruto, no viene por lo demás, viene por el fruto. Entonces,
Si nosotros estamos creciendo conforme a la palabra y viviendo conforme a la palabra, estamos creciendo para estar en el lugar correcto y darle el fruto correcto. Entonces nosotros, esta carne corruptible, esta no va a crecer, esta se queda. Pero la incorruptible que estamos hablando, que es la que el Señor va a poner en nosotros cuando resucitemos, dice la palabra que nos va a llevar y en el aire nos va a tomar. ¿Por qué no baja Él? Porque aquí hay pecado. Y Él no puede tocar donde hay pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que nos toma, y cuando nos toma nosotros estamos recibiendo la gloria del Padre. Estamos resucitando con la gloria del Padre. No con la del Hijo, porque la del Hijo le hiciste cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, mueres a tu vida anterior y vuelves a tu vida. A la autoridad actual, no vuelves, vas a tu vida actual. Sí. Por eso entonces lo que dice que nadie llega al Padre si no es por medio de Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Eso es importantísimo, porque a veces queremos... ¿Cuántos queremos llegar al lugar correcto, a la presencia de Dios? Ok, necesitamos caminar por el camino crucificado. Dice el Señor, que quiera llegar conmigo está, sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Y nosotros no estamos dispuestos. Es cuando tú ya vas directo con el Señor, porque ahí donde es el premio que el Señor te está dando. Eso no significa que tú y yo no estemos creciendo. No sé si me estoy dando a entender. Vamos a ir creciendo. Ahora, déjame seguir avanzando, si no ahorita nos vamos a estudiar esto. Ok, entonces, para poder ser exaltado necesitamos ser humillados. Y humillado no significa que alguien me humille, significa que yo voluntariamente me pongo en el lugar que me corresponde y empiezo a caminar lo que tengo que caminar, ¿sí? Sin querer ser reconocido ni mucho más. ¿Por qué? Porque no voy a ser reconocido. El Señor no venía al mundo, no vino al mundo como nuestro ejemplo a ser reconocido. Él vino a salvarnos. Y vino a ser humillado, escupido y todo lo demás, que ya sabemos. Fíjense bien, vámonos por favor. Bueno, todavía no, aquí me esperan un ratito. Ok. El maná. Vamos por favor al libro de Juan. Ahí estamos en Juan. Juan 6, por favor, allá atrásito. ¿Qué dice? Yo soy el pan de vida. Ajá, yo soy el pan de vida, hasta el 50. ¿Vuestros padres qué? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Amén. ¿Estamos de acuerdo ahí? 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Fíjense bien, ahorita estamos viendo ya el pan, que es su carne. ¿Sí? Ya está hablando del pan y dice que su pan es su carne. Cuando nosotros venimos al Señor y aceptamos al Señor y estamos dispuestos a caminar sus caminos, el pan representa, ahorita que lo estábamos viendo, la figura del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? Que cuando yo como pan, esto está hablando de que yo estoy dispuesto a ser destruido, que sea destruido en mí el pecado, por medio del pan. Cuando se convierte en carne es cuando el Señor viene y reestructura y quitó el pecado y pone su palabra en mi vida. No sé si me estoy dando a entender. ¿No? Ok, vuelvo a repetir. Llega Cristo Jesús en mi vida como el pan de vida que estamos leyendo ahorita. Dice, yo soy el pan de vida. ¿Sí? Dice aquí, vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron, porque el maná era una forma o figura de Cristo Jesús. Ok, luego dice aquí, ese es el pan que desciende del cielo, pero dice que para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Algunos, dice, si alguno comiere de este pan, o sea, si alguno acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y deja que Él gobierne sobre nuestro pecado, nuestras concupiscencias y las quite de nuestra vida, que eso es lo que hace la sangre del Cordero, venir y quitar nuestro pecado, entonces dice, vivirá para siempre. ¿Sí? Y el pan que yo daré es mi carne. ¿Qué significa? Que la sangre del Cordero me limpia del pecado. Pero ¿qué ocurre? Para limpiar del pecado, ¿qué necesitas hacer? Pan. Voy a mencionar qué significa pan. Pan significa consumir. Significa vencer, hacer guerra. No sé si me estoy dando a entender. ¿Qué significa? Que para que yo pueda llegar al lugar que tengo que llegar, tengo que dejar que primero el Señor sea pan en mi vida. Y como pan en mi vida, lo que va a hacer es consumir. ¿Qué va a consumir? El pecado. Ese es su deseo. El deseo del Señor es consumir mi pecado con la sangre del Cordero. ¿Vamos bien?
Cuando dejamos que consuma el pecado que yo tenía en mi vida cuando acepté a Jesucristo, entonces entra la carne. ¿Y qué es la carne? Empieza a meter, en lugar del pecado, empieza a meter palabra viva. Por ejemplo, entonces yo soy muy hablador. Y pip, 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 pip. Vemos como los teléfonos, ¿verdad? Pip, pip. Así me escucho. Ok. Llega Cristo a mi vida como pan. Y yo sé que el hablar en pip, 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 no le agrada y no levanto su nombre. ¿Estamos bien? Entonces dejo que Él cambie eso en mi vida. Al momento que Él cambie eso en mi vida, ese pan va a destruir el pecado. ¿Voy bien? Sí. Pero cuando viene después de que destruye el pecado, el Señor no nada más destruye el pecado. En ese espacio mete su palabra. ¿Y su palabra qué dice? Tengo que hablar, ¿qué? Mi boca debe de hablar de bendición y no de maldición. Se llena, ¿sí? Por eso está hablando del pan y la carne. ¿Vamos bien? Ok, entonces seguimos. Vamos a Juan, vimos 6, ¿qué? 48, ¿verdad? 35. 6:35. ¿Qué dice? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Más os he dicho, hasta el 40, por favor. Más os he dicho. Os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le he hecho fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Y esta? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino lo que resucite en él día postrero. 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí me va a entender? En el día postrero es cuando vamos a ver el camino glorificado. Ok, fíjense bien, vamos al libro de Números. Vamos al libro de Números. Números 15, por favor. Números 15, 4. Fíjense bien, el pan sigue siendo pan sin levadura, pero si a un pan, cocinero, si a un pan le pones poquita levadura, ¿cuánto crece? Vamos a suponer, ¿cuánto le pones? Una cucharadita sopera, ¿sí sopera? Ah, una cucharadita cafetera, sopera, de polvo para hornear, ¿verdad? Que vamos a poner ahorita que fuera la levadura. Si yo le pongo la mitad de la media cucharadita, va a esponjar menos. ¿En base a qué le pones la cantidad de la levadura? A la cantidad de la harina. ¿Qué significa? La cantidad del pan a la cantidad de la carne es conforme la levadura que le voy a poner. ¿A qué voy con esto? Que esto es un crecimiento. En la medida que voy creciendo, el Señor va poniendo más levadura. Pero no puedo estar como bebé aceptando a Jesucristo y tener la levadura que tiene mi hermano, que ya tiene como 15 años creciendo en Cristo. No tiene nada que ver los años, tiene que ver creciendo en Cristo. Porque tú puedes tener 15 años aquí y seguir estando todavía siendo pan sin levadura. Y cuando tú decides ser pan con levadura, entonces empiezas a crecer. Y luego vuelves a crecer y ya va cambiando la cantidad. Ahorita lo vamos a ver en las ofrendas. Ok, ayúdenme a leerlo, por favor. Vámonos a Números 15, 4. Y vamos, yo lo voy a leer. Entonces, el que presente su ofrenda a Jehová, traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación, ofrecerá la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio de cada cordero. ¿Puedo borrar esto? Sí. Ya lo ubicamos, ¿verdad? La voy a poner aquí abajo para no. Ahí va. Hay 3 opciones para las ofrendas. A, B, C. La A, que la acabamos de leer ahorita, está hablando de qué animal. Cordero.
Y en el cordero dice que tiene que llevar harina, ahí vienen las cantidades, yo nomás quiero ver los ingredientes. Sí, ahí vienen las cantidades. Pero tiene que llevar harina, aceite y vino. Entonces, para el cordero debe llevar harina, ahí. ¿Qué más? Aceite y vino. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué significa la harina? Ajá. ¿Qué significa el aceite? ¿Y qué significa el vino? El gozo. El gozo. Vino significa gozo. ¿Vamos bien? Ok, fíjense bien. Cordero. El cordero le dice, tienes que poner harina, aceite y vino. ¿Cierto? Esto representa ¿qué cantidad? Fíjense bien, ¿eh? Estamos hablando de crecimiento espiritual. Lo voy a hacer al revés porque estoy empezando de arriba hacia abajo. Y estamos hablando del... A ver si empieza a sonar. Siguiente, vamos allá adelantito. Y dice... cordero. ¿Por cada qué? Y le pondrás harina, aceite y vino. Luego, Un novillo. ¿Ya va a llevar? harina, aceite y vino. ¿Todos llevan lo mismo? ¿Los ingredientes? Sí. ¿Qué es lo que varía? La cantidad. Porque la cantidad tiene que ver en la medida de la carne. Ahora, si hablamos de un cordero, un carnero y un novillo, ¿hay diferencia? Sí. Así es, conforme va creciendo espiritualmente, es en la medida en que va aumentando el Señor la levadura para ir creciendo. Esto es un principio que nos lleva a crecer. A que toda la vida no seas un pan sin levadura. ¿Cuál es un pan sin levadura? Aquel que es cristiano, pero no está dispuesto a dar más. No está dispuesto a comprometerse más. Yo aquí me quedo, me siento en la iglesia, recibo la enseñanza y me voy. No estoy dispuesto a dar un poquito más. O sea, decir, Señor, aquí estoy, quiero hacer algo más. Hay un estudio los viernes, hay un estudio los martes, me voy a meter porque quiero más. Quiero aplicar lo que estoy aprendiendo en mi vida. Entonces nos quedamos en pan sin levadura. Pero ¿qué hay con aquel que dice, sabes qué? Yo quiero crecer en Cristo Jesús, yo quiero conocerle más. No solamente en teoría, sino quiero aplicarlo en mi vida. Entonces, de ser un simple cordero, entonces te empiezas a convertir en un carnero. ¿Y en el carnero qué necesitas? Harina, que siempre vas a necesitar la harina, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué vas a necesitar? El aceite. Iglesia, tenemos algo muy interesante que está pasando en la iglesia. La iglesia estamos demeritando la función del Espíritu Santo. Por eso no estamos creciendo, iglesia. Porque, no, yo me dirijo con Jesús. Jesús, te alabo y te amo, está bien. Pero estamos dejando al Consolador que Él mandó y que dijo, te conviene que yo me vaya. Porque vas a ir con Él y Él te va a consolar. ¿Pregunta quién es? Sí, yo tengo una pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos cristianos que sí están comiendo la levadura, pero no crecen? O sea, ¿qué son? No le están comiendo. Pero tienen la levadura. Eso voy, porque se convierte en simple teoría. Acuérdate que para que la levadura funcione, necesito ponerla en práctica. Porque la teoría como tal, así nada más, lo que estamos recibiendo, a lo mejor estamos recibiendo alimento que tú dices, con este alimento es suficiente como para que podamos crecer. Pero no, en nuestra voluntad no siempre está el deseo de crecer. Yo me doy con ir los domingos a la iglesia y con eso creo que es más que suficiente. Porque yo puedo venir y escuchar martes y viernes, pero no crecer, no aplicar lo que estoy viviendo. Así es, porque no estoy dispuesto en mi corazón a dejar que el pan quite esa flojera, quite ese deseo de no crecer, quite todo ese tipo de situaciones, porque ¿quién lo va a quitar? El pan. Pero aún así, ese cristiano ahí tiene levadura. Es un pan que... la enseñanza ya está, pero no surte efectos porque yo tengo levadura en mi casa, pero mientras no agarre la cucharita y le ponga en la masa, pero ahí está la levadura, ahí está el botecito y lo tienes. ¿Qué pasa con el pan? Tú tienes la harina ya preparada y tienes la levadura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con el pan si no le pones la levadura? Sigue siendo el pan sin levadura. ¿Qué necesitas hacer? Tomar la levadura y ponerla a la harina y mezclarla para que produzca el efecto que tú quieres. ¿Qué significa con nosotros como cristianos cuando somos pan sin levadura? Eso ocurre. Ahí está la levadura, efectivamente, ahí está la enseñanza, ahí está. Es más, me voy a YouTube y la meto en el canal y en el canal ahí está. Pero no estoy dispuesto
a cambiar eso, porque me dice que entonces ya no tengo que robar, y a mí me gusta robar. No hay posibilidad, ¿sí me van a entender? Hasta que tu voluntad esté dispuesta a hacerlo. Por eso es que cuando encontramos, encontramos diferentes enseñanzas, a lo mejor no logro comprender eso porque no he dejado que el Señor trabaje en esa área para poder crecer y seguir a tomar más levadura. Porque entonces yo veo al hermano que está viendo o está recibiendo la palabra y está creciendo y está viendo otras cosas de la palabra que yo no puedo ver. Eso no significa que la palabra que él está viendo como lo está recibiendo esté incorrecto. Lo que significa es que yo todavía no estoy a ese nivel de levadura. ¿Vamos bien? Ahora sí, pregunta. Pero también ahí entra más bien la levadura buena y la levadura mala, ¿no? O sea, la levadura ya está, pero depende de qué levadura le estás agregando. Es exactamente lo mismo. O sea, puedes estar recibiendo la levadura, pero ¿qué clase de levadura? Si tú tienes las dos levaduras, si tú pones levadura mala, que tiene que ver con lo incorrecto, el pecado y todo lo demás, no puede haber levadura buena. Porque el pan no estás dejando que el pan haga la función que tiene que hacer, que es el pan, la sangre del cordero haciendo la función en mí, quitando lo que tiene que quitar. Yo sé que el orgullo no me ayuda y sigo siendo orgulloso y no hago nada, o sea, poniéndome a los pies del Señor y todo eso, es lo mismo. Ahora, yo puedo tener la harina. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos la harina. Pero si no tengo comunión con el Espíritu Santo, No sirve. necesito ponerle aceite. ¿Cuántos han hecho pastel? Hay pasteles que llevan mantequilla y hay pasteles que llevan aceite, ¿verdad? Ok. El aceite, ahí no le voy a poner, que acabo ni que fuera tan necesario. No pasa, no, o sea, no funciona, el pastel no da el fruto que tiene que dar. ¿Por qué? Porque tiene que llevar los ingredientes específicos. ¿Estamos bien? Porque el aceite hace una función. Ok, el Espíritu Santo hace una función en cada uno de nosotros. Pero tú y yo tenemos que ir y buscar al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo dice que escucha perfectamente y va a hablar lo que el Padre dice que hable, igual que Jesús. ¿A quién tenemos que buscar? Pues al Espíritu Santo para que me diga si lo que estoy haciendo es correcto o incorrecto. ¿Sí me salió a entender? Y Él no nada más dice que es el consolador, Él también me va a guiar. Síguele por aquí. Así como veíamos en el Antiguo Testamento lo que era la columna de nube y fuego, es exactamente lo mismo. Esa columna es el Espíritu Santo que me va a ir guiando por donde tengo que caminar. Sí. Pero quiero decir eso, aunque tenga todo revuelto, la harina y todo, se lo puedo meter al fuego para que... Tienes que meterla al fuego, eso es definitivo. Y mientras no la metas al fuego, no va a crecer. Ahora, déjame decirte algo. Aún la levadura, aunque no la metas al fuego, crece. No es que tú... llegas la masa así. Sí, para que se haga el pan, para que dé el fruto. Pero en sí la levadura tú ponle, y de hecho algunas veces las dejamos reposar. Para que crezca. Ajá, y cuando llegas dices, ya es el doble. ¿Sí? Porque entonces sí está funcionando la levadura y vamos a seguir en procesos en donde va a entrar al horno, va a estar por fuego, ¿sí? Para quitar todavía lo que no sirve y poder salir el pan delicioso que se pueden comer todos los demás, siendo este el fruto. ¿Sí me están dando a entender? ¿Sí voy bien o no? Ok. Entonces, conforme a la porción que nosotros vamos creciendo es la medida de la levadura que el Señor nos va a dar. A veces nosotros estamos aquí y yo quisiera la del novillo. Sí, pero tengo que ir creciendo. Un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. Es preferible un pasito diario a ninguno. Créeme que si tú y yo nos juntamos dos personas aquí y yo diario un pasito y tú no, va a llegar un momento en que ya me vas a ver muy lejos. Pero a veces queremos llegar a lo más grande cuando no aprendemos a llegar a lo que? A lo más chico. Ok. Gloria a Dios, yo creo que me voy a quedar nada más en esta parábola. Bueno. Entonces, ¿qué más? Ok, entre más comemos de Él, entre más comemos del Señor, ¿sí? Que estamos alimentándonos del Señor, que es esa levadura, ese pan, va a empezar a desaparecer de nosotros cosas. A ver, de nosotros los que hemos estado, ¿sí? Conociendo del Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos algo que podrías decir, eso antes era que no lo podía controlar? Lo que sea, que tú sabes que era incorrecto. Hablar incorrectamente, a lo mejor el orgullo, a lo mejor la soberbia, ¿qué más les gusta? A lo mejor robar, a lo mejor criticar, a lo mejor juzgar, no sé, cualquier cosa que tú digas. A ver, es más, se lo dejo para que analice. Ubica algo que hacías antes y dices, oye, de veras, yo no lo estoy haciendo. Es el hablar con grosería. ¿Dónde? El hablar con grosería.
Ahora con groserías, por ejemplo, a lo mejor ya no hablo tan seguido, a veces se me sale una, pero luego la ubico y ya no. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo hablaba muchas palabras así, de groserías. Y ahorita puedes hablar desde con mis hijos, casi no utilizo palabras de grosería, palabras antisonantes, vamos a decirle así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dejé que el Señor trabajara en ello, pero hay cosas en mi vida que todavía no estoy dejando que Él trabaje al 100%. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ahora ya trabajé en ese, dice la palabra, que no descuide eso, pero que siga el siguiente paso. Entonces, sigo creciendo, ahora vamos con otra cosa. Pero hay el hermano que llega y dice, ya, no inventes, o sea, ya no estoy diciendo grosería, ya. Bueno, entonces te vas a quedar en el mismo lugar, porque todavía hay cosas que tienes ahí que tenemos que aprender a entregárselas al Señor. ¿Vamos bien? Entonces, cuando rechazamos el pan, que es el pan sin levadura, ¿sí? Cuando rechazamos el pan, cuando rechazamos a Cristo Jesús, ¿sí? En nuestras vidas, ¿cuándo le podemos rechazar? Yo ya la libré porque yo ya no lo rechacé, yo ya lo acepté. No, pero si tú rechazas el nueva enseñanza que el Señor está trayendo, estás rechazando el pan. No, yo también creo que cuando, por ejemplo, cometes algún error o pecado, más bien un pecado, o cuando lo ofendes, pecado, pues lo rechazas, ¿no? Estás rechazándole a Él. ¿Estamos de acuerdo? Es el pan. ¿Cuál es el pan? Él es el pan y el pan es este. Aquí está el pan. Si rechazamos el pan, lo que el Señor nos está dando, ¿cómo lo podemos rechazar? Primero digo, no, eso no lo tomo. Esa es una. Dos, no lo aplico, no lo vivo. Sigo rechazándolo. El pastor está muy estricto, ya no, eso no. Puede ser. O este pasaje dice aquí, que tengamos mucho cuidado. Aquel hombre que ve a una mujer para desearla ya está pecando. ¡Ay, qué se está pasando! ¿Estoy rechazándolo? Sí. Es un rechazo de ese pan. Ok, fíjense bien. Cuando rechazamos el pan sin levadura, rechazamos a Jesús encarnado. Y si rechazamos a Jesús encarnado, no podremos ver a Jesús, complétenlo, resucitado. Si rechazo a Jesús encarnado, a Jesús que estamos viendo en su palabra, y no estoy dispuesto a caminar el camino crucificado de Jesús, estoy rechazando el tener la gloria no engendrada del Padre. Porque quiero llegar al Padre sin llegar por el Hijo. Y muchos así somos, como cristianos así somos. Es que si no sigo sus palabras, si no sigo sus preceptos, si no sigo su enseñanza, si no sigo todo lo que nos mostró en todas las palabras que vemos del Nuevo Testamento para acá, pues no lo voy a conocer, no lo voy a haber resucitado nunca, porque no voy a llegar a no a saber. Porque no tienes todo el... O sea, por eso dice en 2 Timoteo 3:16. No, puedo tener el conocimiento, pero si no lo vivo... Eso es importantísimo. Si no lo vives... Ya, yo lo sé de arriba abajo. Vuelvo a repetir. Tienes la levadura. Pero si no lo vivo, si no estoy creyendo su palabra, no voy a crecer, no voy a llegar... No. ¿Dónde está la masa? Aquí está la levadura. Si tú no le echas la levadura a la masa, la levadura no hace que la masa leve. Sí. Pues por eso es tan peligroso la doble vida, ¿verdad? Porque eso es el lado opuesto. Estamos hablando mucho de crecer en Cristo, pero pues tú sí dijiste que si hay levadura mala, que es hipocresía, pues entonces no podemos crecer. Que es hipocresía es que conozco todo, pero no lo aplico, o si lo aplico con mal corazón, solo para que los demás me vean. Entonces yo creo que puede ser muy común que todos estamos intentando con eventos, iglesia y pues... Tú puedes poner una lista, intentando conocer más a Cristo mientras vivimos ese lado, y pues aún sigues solo en el corazón, pues eso es doble vida. Tú puedes tener una vida interna y yo te veo y creo que eres santo, pero no eres, y pues solo Cristo sabe. ¿Y quién se está engañando? Entonces, yo solo. Por eso podemos decir, venir a la iglesia y saber y conocer y estar en la iglesia, pero ese conocimiento no me hace una vida diferente. Cuando dice la palabra que las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas, significa que no han pasado las cosas viejas, no ha sido nuevo, porque hay cosas viejas. No sé si me estoy dando a entender. No podemos seguir viviendo con una vida que teníamos antes si Cristo Jesús llegó a mi vida. Porque cuando llega Cristo Jesús a mi vida, tiene una porción de levadura que transforma mi vida. No puedo vivir igual, porque entonces significa que no fue genuino mi aceptación hacia el Señor. Tú y yo estamos ahorita aquí, cuando dice la palabra, que estamos todos juntos, mas no sé si unánimes. ¿Va a crecer todo este pastelito parejo? no. Yo sí lo quisiera. Y era una de las mis áreas de frustración, porque yo creería que todos vamos a crecer al mismo nivel.
pero el Señor me está mostrando que no. Que algunos van a querer crecer y a otros se van a querer quedar como pan sin levadura. Entonces, como quieres quedarte con pan sin levadura, el Señor es un caballero, hay libertad para que tú decidas. Por ahí me preguntaba una vez, y con eso termino, me había preguntado una persona, me dijo, sí, es que por eso habla de la palabra de la predestinación. Ok, la predestinación está en la palabra, sí está la predestinación, pero hay algo interesante, la predestinación es, entonces ¿ya para qué hago? Si todo está, no es así, porque la predestinación es, sí, el Señor todo lo sabe. ¿Cuántos estamos conscientes de ello? Lo sabe todo. ¿Levantaste la mano? Sí. Entonces, el Señor lo hizo todo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la predestinación que está hablando la palabra? No es que Él sabe que yo me voy a caer, pues si Él ya sabe que voy a hacer esto y voy a caer. Entonces, pues, ¿qué más da? No, Él sabe, porque tú tienes libertad, no somos robots. Él sabe que si tú tomas este camino, ¿dónde vas a ir? Si tú tomas este camino, ¿a dónde vas a ir? Pero que si tú sigues ese camino, también sabe a dónde vas a ir. ¿Me van a entender? Pero ¿de quién depende? Hay muchas posibilidades, Él las conoce todas, pero depende de nuestra voluntad el crecer o no crecer. El libre albedrío, que conocemos como libre, si no, no existiría el libre albedrío, porque entonces teníamos robots. Y ya diríamos, pues ¿para qué voy a la iglesia? Entonces el Señor sabía que Él no iba a ir. ¿Sí? Eso es muy cómodo. Y no es así. El Señor sabía que hoy podías no ir, pero le agradó que tomaste la decisión de ir. Pero también, si tú fuiste con la motivación incorrecta, no le agradó que hayas ido. Es como si no hayas ido. Ay, el Señor es muy complicado. No, los complicados somos nosotros. Que nuestra motivación tiene que ser la correcta. ¿A qué voy? ¿Voy a aprender más para pelear con Víctor de lo que conozco más que él nunca viene a la iglesia? No, vine por la motivación correcta de aprender. ¿Sí? O sea, vine a aprender, eso es correcto, pero la motivación es incorrecta. Uy, con este pasaje lo hago trizas al Víctor. Porque el otro día llegó y no supe ni qué contestarle, pero ya me dijo que con esto lo hago pedazos. No, para eso no es la palabra. Para eso no es. Entonces yo puedo venir a decir, ¿sabes qué? No es bueno decir, y te digo la palabra. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? A ver, entonces si no es bueno, ¿por qué la dijiste? ¿Me doy a entender? Entonces voy a empezar a decir, esa es la justificación. Si el pastor la dijo, yo la digo. Es una decisión personal. Pues ¿Por qué no es? ¿Por qué? La salvación es personal. La salvación es personal y el crecimiento es personal. ¿Queremos ser corderos? ¿Queremos ser, qué? ¿Carneros? ¿O queremos ser? Nosotros elegimos. La levadura, ¿quién la pone? El Señor. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí. Pero yo quiero ser pan con levadura. No sé tú. Y de la buena, porque hay levadura de la mala. Y aún estando aquí podemos tener levadura de la mala. Y por eso no crecemos como tenemos que crecer. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Necesitamos ver. Yo espero en el Señor, y es la inquietud de mi corazón, es que todos, ¿cómo le llaman los panquecitos? Son los chiquitos sin vida, ¿verdad? O muffins, cada muffins o cada panquecito que está aquí sentado ahorita. Qué ternura, ahí todos dejan la pancita, ¿eh? Que cada muffin o panquecito que estamos aquí. No. Cada panquecito es dietético, light. Cada panquecito pueda inflarse correctamente. ¿Amén? ¿Sí me ven? Bueno, le voy a cambiar el ejemplo. Somos palomitas. Ojalá y todas las palomitas tronaran parejito, porque hay unas que, ¿qué hacemos con las palomitas que no truenan? Las tiramos porque nos lastiman, ¿cierto? Llega el padre y le dice, no, ya tíralas, pues que eso no me lo voy a comer. Llega el hijo y le dice, espérame, es que todavía le puedes sacar algo, espérame. ¿Sí me van a entender? O sea que el Señor cree en nosotros, iglesia. Amén. Y esta enseñanza es exactamente lo mismo que vimos la semana pasada y hace 15 días.